Bienvenidos a un video más. Hoy lo que te vengo a mostrar es una prepizza sin gluten que es alucinante. En casa nos encanta y te cuento que durante mucho tiempo trabajé en esta receta para llegar a este resultado. Así que hoy vení conmigo y te muestro todos mis secretos para esta deliciosa prepizza. Quédate hasta el final del video, así te cuento cómo lograr que se vea y tenga un sabor increíble. Vamos a comenzar agregando nuestra premezcla libre de gluten. Yo acá te voy a dejar el videito de cómo hago mi premezcla libre de gluten, qué ingredientes tiene y las proporciones. Acá yo tengo 250 gramos de premezcla sin gluten, que como te comentaba, yo lo que hago es una premezcla casera. Bueno, una vez que tenemos la premezcla en el bowl, yo lo que hago es poner todos los ingredientes en el mismo bowl. Voy a hacer un huequito, a mí me gusta hacer 2 huequitos, ese es mi toque personal. En uno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá tengo 5 gramos de levadura seca y media cucharadita de azúcar. Así que a esta levadura y el azúcar le voy a agregar agua tibia. Acá tengo agua tibia, le voy a poner unas cucharaditas. La idea es hacer que esto comience a activarse como una esponja, ¿no? Así que yo le agrego un poquito de agua y esto vamos a esperar un ratito. Mientras que esperamos que nuestra levadura se active, lo que yo voy a hacer es agregar los otros ingredientes secos en este otro huequito que le hago. Por eso es todo en un mismo bowl, así no ensuciamos demasiados utensilios en casa y no tenemos tanto para lavar. Acá tengo una cucharadita de sal. Y acá está la magia de la prepizza sin gluten, vamos a llamarle. Esto es una cucharadita de polvo para hornear, una cucharadita de goma sántica y media cucharadita de psyllium molido. Esto también lo voy a incorporar acá en este huequito. Y una vez que tenemos estos secos acá en nuestro bowl, yo lo que hago es integrarlos a la premezcla. Así los integramos todos, muy bien. Y ahora lo que voy a hacer es agregarle 30 mililitros o más o menos 2 o 3 cucharadas, si queremos saber en proporciones de cucharadas, por ahí es más fácil a veces medirlo así. 30 mililitros de aceite de oliva. En este caso yo estoy ocupando un aceite de oliva extra virgen. Lo voy a agregar y para poder activar y que crezca mucho mejor y que esta prepizza mantenga la humedad, el secreto, uno de los tantos secretos que te voy a mostrar en esta receta es esto. Ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? Es vinagre de manzana. Yo le voy a agregar también una cucharada a esta preparación. Mientras esperamos que se active nuestra levadura. Una vez que tengamos nuestra levadura así crecida, que ya esponjó, por así decirlo, vamos a empezar a incorporar el agua a nuestra prepizza. La materia grasa y la única materia grasa que lleva en este caso es el aceite de oliva. Y lo que hago es comenzar a mezclar. Como, no sé si viste mis videos anteriores, yo te voy a dejar el link de lo que es tanto la torta matera como el pan sin gluten. Son todas preparaciones sin gluten y que llevan mucho más humedad, absorben mucho más agua este tipo de harina y necesitamos que sea una masa húmeda, más bien líquida, que en general no se pueden trabajar mucho con las manos estas masas, para que la miga resulte sumamente suave, esponjoso, que tenga elasticidad. Así que esa es una de las grandes diferencias en lo que son panificados o masas sin gluten. Yo le voy a seguir agregando un poquito más de agua, tiene que quedar bastante líquida esta masa de prepizza.
Y por eso después yo te voy a pasar unos secretitos y unos trucos que con el paso del tiempo haciéndolo yo me he dado cuenta. Y ahora, bueno, me resulta mucho más fácil que lo sé. Así que estate atenta que ya vienen esos secretitos para que te salga genial. Bueno, ahí en esta textura a mí me gusta que quede más o menos. No sé si se puede ver bien. Ahí está. Bueno, esta masa la vamos a dejar descansar durante 15 minutitos y ahí sí la vamos a pasar a la horma donde la vamos a poner en el horno. Así que a esperar 15 minutitos y ahí seguimos con esta receta. Bueno, una vez que pasaron entre 15 y 30 minutitos, vamos a ver que nuestra masa está así, como infladita, creció. Y yo lo que voy a hacer es remover un poquitito. Vamos a mezclar, a desgasificar esto. Y ahora llega la parte más divertida de todas. Yo acá tengo mi horma, que es donde voy a poner la masa. Esta, al no ser una prepisa convencional, como vemos ya la masa es muy húmeda, ¿no? O sea, para trabajarla amasando, imposible, como una pizza normal. Entonces, lo que yo voy a hacer es ponerla en mi horma. Y yo tengo acá una piscera normal, pero a mí me gusta trabajar con es como un papel manteca, pero que es lavable. Así que para que no se pegue, no se adhiera la masa de la prepisa a la horma. Es una medida de seguridad para que todo nos salga bien, pero puedes ponerlo en papel manteca o si confías que no se te va a pegar, puedes pasarle aceite o manteca y ahí ya estaría. Una vez que tenemos la masa en nuestra horma, yo lo que tengo acá es un platito con agua y una cuchara. Pero les voy a mostrar dos tipos de técnicas que pueden utilizar. Lo que vamos a hacer ahora es distribuir nuestra masa de prepisa en la horma. Podemos hacerlo ayudándonos de una cuchara. Vamos a ir así. Primero, a mí me gusta por ahí prolijar un poquitito los bordes para que quede todo más prolijito. Y ahí con la cuchara le vamos dando forma. Y vamos humedeciendo la cuchara y aplastándola y vemos que agarra forma muy rápido al humedecer, pero tenemos que continuamente hacer esto, humedecer la cuchara y darle forma. Esa sería una de las técnicas y así llevamos toda la masa a nuestra horma. Pero mi técnica y mi secreto favorito es meter las manos en la masa. Los que me conocen ya sabrán que a mí me encanta y me parece que es muy relajante y que nos ayuda a conectar con la masa de alguna manera, es meter la mano directamente. Yo lo que hago es distribuir un poquitito la masa, pero sí nos tenemos que ir mojando la mano y luego vamos haciendo este movimiento. Yo las voy aplastando y distribuyendo la pizza en la horma. A mí estas dos técnicas son las que más me funcionan, con la cuchara y con la mano. Me gusta mucho más meter la mano en la masa, como dice el dicho. Así que esta es la técnica que yo suelo utilizar y miren qué rápido podemos tener la forma de la pizza. A mí ahora lo que me gusta hacer es con el dedo le voy a hacer un ligero hoyito para que los bordecitos queden como un poquito más levantados. Me gusta esa sensación que le da. Y ahí estaría nuestra prepizza. Yo lo que voy a hacer ahora es dejarla 15-30 minutitos dependiendo de la temperatura y cuando vemos que esto ha crecido, significa que va a estar listo. Ahí le voy a agregar un poquito de salsa para que no se seque demasiado y vamos a llevarla al horno. Así que a dejarla descansar así unos 15, 20, 30 minutitos hasta que veamos que ha crecido. Yo tengo nuestro horno a 180 grados esperando para
poner esta deliciosa prepisa. Ahora simplemente le voy a agregar un poquito de salsa de tomate. Es una salsa de tomate natural que yo la hago muy sencillita. Triturando los tomates, le ponemos un poquito de salsa y esto se va a ir al horno durante unos 10 a 12 minutitos hasta que veamos que está un poquitito dorada por los bordes. Es hora de sacarla. Así que vamos al horno y ahí te muestro cómo sale esta súper prepisa. Una vez que ha pasado el tiempo, ahora yo voy a sacar nuestra prepisa del horno. Y miren cómo se ve esta belleza. Una vez que tenemos nuestra prepisa lista, acá tenemos dos opciones. Uno es congelarla, llevarla al freezer y congelarla y para tenerla, para que nos saque de apuro de algún almuerzo, de alguna cena. A mí me encanta tener cositas así frisadas, así que en casa siempre tenemos algunas prepisas en el freezer. O si te cae visita, puedes sacarla súper rápido. Y la otra opción, que es la que yo voy a hacer ahora, es prepararla como pizza y la voy a llevar al horno un ratito para que se derrita el queso y la podamos probar y puedan ver lo esponjosa que queda esta pizza y lo deliciosa que es. Es increíble que una receta sin gluten salga tan deliciosa. Así que créeme que una vez que la pruebes, te va a encantar como nos encanta a nosotros. Así que vamos a preparar esta pizza. Yo acá tengo salsa de tomate, la misma que le he puesto arriba. Que lo que yo hago es tomate, lo paso por la licuadora o por la procesadora. Le pongo quizás un poquito de sal, un poquito de orégano. Y le agrego una pizca de bicarbonato y la llevo a cocinarse hasta que el tomate se vuelva una salsa así de color rojo, porque primeramente cuando uno lo tritura es como muy rosadito, pálido, muy rosadito. Entonces una vez que se cocina queda rojo más intenso y también cambia la textura, ¿no? Y queda una salsa con mucho más cuerpo. Y ahí yo generalmente lo que hago es frizar una parte la dejo en la heladera. Así que una vez que tenemos la salsa de tomate acá, yo lo que voy a hacer es, tengo queso cremoso, que me encanta ponerle. En casa amamos la pizza, así que ingredientes para preparar una deliciosa pizza nunca pueden faltar en la heladera. Y más si es una pizza sin tac o una pizza keto, es un 10. Acá está lista nuestra prepizza. Yo la voy a decorar con unos tomatitos que nos encantan. Así. Y les voy a poner unas aceitunas. Y vamos a buscar el toque mágico del orégano, que siempre queda bien esta combinación de tomate con orégano. Una vez que tenemos todo el topping, todo lo que queramos ponerle a la pizza, yo la voy a llevar al horno que ya está calentándose para mostrarle el resultado de esta delicia. Vamos a sacar a nuestra pizza del horno y miren lo que es esto. Vamos a cortar nuestra pizza para que vean lo que es adentro esta delicia. Si te gustó esta receta y te gustan las recetas sin gluten o conoces a alguien que tiene que cuidarse del gluten, pasale la receta, dale like a este video y si aún no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete, dale a la campanita para que te avise cuando subimos recetas deliciosas, sencillas y además cuidando nuestra salud, como son estas recetas sin gluten. Mira lo que es esto. Mi ayudante ya anda suelta por acá
para probar. Ella es una amante de la pizza. Así que mirá lo que es esto. ¿Vas a probar la pizza? Está deliciosa. Una miga súper suave. Una masa muy rica. Y además con toda la textura de una pizza tradicional. Pero esta es sin gluten.